Este es un espacio hecho para ti, para conocer la psicología desde lo más natural. Hablar de psique no debería ser ajeno. Se vive todos los días a cada momento, desde que despertamos hasta en los sueños. Acompáñanos a este programa en donde hablaremos sobre los misterios de la mente. Esto es Psique al Natural. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un programa más de Psique al Natural. Me quedé creo que con el intro de Mente Cotidiana, no sé por qué, pero bienvenidos a un programa de Psique al Natural. Estoy contenta, estoy feliz de estar nuevamente aquí. Creo que ya extrañaba esta modalidad de estar en vivo y más en esta plataforma, entonces contenta y feliz. Ya saben que no estoy sola, estoy con mi compañero, amigo, colega, Alfonso Susunaga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Vane, pues me encuentro muy bien y justamente nos pasa a veces eso, ¿no? Sí, Como tenemos cambiamos. los dos intros, hay veces que tenemos psique y hay veces que tenemos de mente cotidiana, pues a veces nos confunde, pero lo bueno es que estamos bien, estamos aquí de regreso en esta plataforma que también es importante. Ya no lo tenemos tan seguido porque le estamos dando un poquito más de prioridad a los podcasts, que es donde les gusta un poquito más, pero de igual forma, cuéntenos ustedes si les está gustando también los en vivos, pues también para ver cómo nos acomodamos nosotros, ¿no? Pero ya para poder comenzar y sobre todo porque hoy tenemos un día distinto, van a decir, bueno, ¿por qué tenemos un tema que ya pasó, ¿no? Pero creo que se me hizo bastante interesante el hecho de poderlo traer, porque creo que el mes de mayo siempre está lleno de festividades, ¿no? Y dentro de estas festividades destaca el Día del Maestro, entonces es como que sí, si nos han seguido aquí en Psique el Natural, pues hemos hecho especiales con los maestros, o sea, invitamos a los maestros, hablamos del tema de la educación, qué es lo que está pasando en la educación, ¿no? Pero el día de hoy hicimos una dinámica un poquito distinta y creo que hoy traemos pues a nosotros, a las personas que han estado en el lado del aula viendo al maestro y viendo esas enseñanzas que nos dan todos los días. Entonces, justamente el día de hoy, pues tenemos el tema de al maestro con cariño, ¿no? Sí, como tú dices, creo que es un tema que hemos estado ya elaborando por 2 años. La primera vez, si se han de acordar, pues nos los dieron de baja por situaciones que aún no desconocemos, pero a raíz de eso, pues hemos impulsado justo en ese proyecto enaltecer también diferentes tipos de problemáticas y temas. Y yo creo que la parte de la educación, siento que es uno de los temas y ejes más importantes que se tiene que hacer sí o sí énfasis. Y por eso aquí en Psique Natural, pues ahora quisimos darle esta contraparte de ya no docentes, sino más bien alumnos o personas que en algún momento fuimos estudiantes y que también tenemos, supongo, una muy buena experiencia en esta parte de siendo alumnos y cómo es que nosotros vemos a los docentes. Entonces, ya saben que en estas ocasiones, tanto de programas especiales y de este tipo de temas, pues no estamos solos, tenemos aquí a nuestros invitados que por supuesto hacen que estas transmisiones sean muchísimo más enriquecedoras. Y pues la primera invitada que tenemos el día de hoy es la primera vez que igual nos acompaña por aquí, entonces igual bienvenida y qué bueno que está por aquí en esta plataforma. Ella es Daniela Sánchez Rubio. Hola Daniela, muy buenas noches, espero que te encuentres bien. ¿Nos escuchas, Dani? Creo que no nos... Creo que no nos está escuchando. Vamos a ver entonces, por mientras, ¿sí nos está escuchando? Es que no escuchamos tu micrófono. Bueno, tuvimos unos pequeños problemas técnicos con nuestra compañera. Ahorita esperemos que se vuelva a reincorporar, pero vamos a invitar a nuestro segundo acompañante el día de hoy y le damos la bienvenida también en su primera vez con nosotros a Roque López. Entonces le damos una bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Roque? ¿Nos escuchas?
Creo que es la revelación de, De de los, los sistemas. No sé qué está pasando. ¿Sí nos escuchas? Híjoles, tenemos unos cuantos problemas técnicos, tenemos Sí. que ver. Vamos a ver y vamos a estar ahorita por mientras a ver qué es lo que podemos solucionar. Se presenta raro que no nos puedan escuchar. Yo creo que es por la, ¿qué será? Eh, ¿Será la tormenta de solar que anda pasando por aquí? calor. Hola Dani, ¿nos escuchas? Sí, ya. No sé qué está pasando. Nunca había Sí, tenido nunca nos tanto. había pasado. También le falló ahorita a este Roque, también se tuvo que salir. Esperemos que se solucione el problema, pero ya te podemos escuchar. Qué bueno, ya. Yo también a ustedes. Ay, mucho, qué bueno. Pero Ahora bueno, sí, ya nos escuchan, qué bueno. perfecto. Nunca habíamos tenido problemas técnicos de esta magnitud. Yo creo que se debe por la tormenta solar que está pasando, entonces me he dado cuenta que están fallando algunas cosas por ahí, entonces lo No bueno pasa nada. es que estamos aquí y pues bueno, ya presentándolos me gustaría conocerlos a ambos, ¿no? Cuéntenos un poquito de ustedes. ¿Qué me puedes decir tú, Daniela? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres, no? Ok, soy consultora en imagen pública. Hago estrategias de posicionamiento de imagen para empresas, instituciones, personas. También estoy en el ámbito de stylist personal, empresarial. Y pues nada, ya a punto de terminar mi carrera. Estoy en esta etapa de mi vida y en algún momento hice una consultoría de imagen y estamos otra vez arrancando con ese proyectito. ¿Cómo ves? Qué interesante. Pues Sí. nunca habíamos tenido una consultora de imagen, entonces ya tenemos a quién acudir en dado caso, ¿verdad, Vane? Claro que sí. Es la primera vez, entonces bienvenida y como siempre lo hemos dicho, que esta no sea ni la primera ni tampoco la última vez que nos andes visitando por acá en esta plataforma, entonces bienvenida, Dani. Muchas gracias. Y tú, Roque, cuéntanos a qué te dedicas, quién eres, para que igual nosotros y la gente te pueda conocer un poquito mejor. Claro que sí, buenas noches a todos. Mucho gusto, Vanessa, mucho gusto, Alfonso, mucho gusto, Daniela. Mi nombre es Roque López y soy egresado de la licenciatura en música con especialidad en piano de la Facultad de Música de la UNAM. Yo soy pianista de la marca Yamaha y además también soy profesor de música de manera particular. Entonces, aparte también tengo mi agrupación de música norteña, que es el Grupo Roquillos, y bueno, pues me he desenvuelto tanto como alumno como profesor en diversos ámbitos de la cuestión educativa en el país, además de ser un músico activo en la actualidad. Mucho gusto. Yo creo que Susu quiere comentar aquí algo, ya cuando dijo Híjoles, música, sí, ya, lo tuyo. me brillaron los ojitos, ¿no? Sí, como sabes, pues a mí me gusta mucho la música, ¿no? Pero también es la primera vez que tenemos un especialista en música, principalmente de la carrera de música de la UNAM, entonces también qué gusto que estés con nosotros y puedas compartir también esta experiencia. También tengo algunas experiencias porque yo también estuve en un CEDART, en una escuela artística, y entonces, pues cuando empiezas en la escuela, pues tienes artes plástica, danza, teatro, música y solfeo, y tengo muy buenas experiencias. Creo que justamente guiado a eso, y con este tema que es dirigido a los maestros, a esas personas que dan sus conocimientos, y hay veces que dices, wow, este maestro, no sé, puede ser que haya sido el mejor maestro o el peor maestro, pero te dejó una lección que hasta el día de hoy seguimos ocupando tal vez en nuestra vida, en el día a día, ¿no? Yo también estudié en UCEDAT en Oaxaca, Miguel Cabrera. Yo estuve en el Luis Espota Saavedra, aquí en la Ciudad de México. ¿Es el que está en Taxqueña o en dónde está el Luis Espota? Está por el metro Cuauhtémoc. Ah, ya, es el del centro. Sí, tenía una amiga que iba a ese.
Qué gusto de tener también talento musical por aquí. Y artístico, Sí. sobre todo. Yo Sí, creo sí. que igual ahorita, ay, perdón. Yo creo que igual ahorita, como tú comentas, Susu, justo esta parte de lo que hace el docente por el alumno, yo creo que es justo en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Y me gustaría empezar con esta pregunta para darle un poquito de forma a la transmisión, que es ¿por qué es importante hablar pues hoy en día del docente, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que hablemos de este tema? No sé, Roque, me gustaría conocer tu opinión de por qué es importante hablar de la docencia, ahora tú que estás como en esta parte de ser docente, pero también fuiste alumno. Entonces yo creo que también aquí tienes como que estas ambas polaridades. Me gustaría saber para ti por qué es importante hablar hoy en día de la docencia. Bueno, para mí la docencia no solamente se refiere a una institución, sino para mí la docencia es desde educar a un ser humano. Desde que llegamos a este mundo, obviamente, tenemos un docente, un mentor que nos va enseñando desde los primeros pasos, desde la cuestión de hablar, y obviamente con el paso del tiempo se va desarrollando. Entonces, es importante hablarlo porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Muchas veces lo que considero, al menos en el aspecto profesional, ya hablando de instituciones, es que muchas de las veces no hay una empatía o una afinidad respecto a los intereses actuales de los jóvenes o de los niños o de los estudiantes. Realmente en mi caminar como alumno fueron relativamente pocos los profesores que creaban ese vínculo a través de tener empatía con las nuevas generaciones y bajarse a su nivel. Entonces, para mí es importante dialogar acerca de la profesión de la docencia como un tema vigente e incluso para refrescar el tema y poder estar a la altura de las nuevas generaciones, porque muchas veces los contenidos o las enseñanzas van en distonía respecto al aprendizaje de los jóvenes y los intereses de los jóvenes o los estudiantes, sean niños, jóvenes o adultos, ¿no? Entonces, para mí por eso es importante hablar, escuchar desde un enfoque desde alumno, pero también el día de hoy de alumno de maestro para poderse actualizar. Por eso para mí es importante esta parte de hablar acerca de la docencia. Tú, Dani, ¿por qué crees que sea importante hablar de la docencia? Yo considero que son personas que forman parte de tu día a día, que te forman como profesionistas y que te enseñan cómo ir llevando tu carrera, hasta tu forma de pensar, de llevar tu vida puede cambiar completamente, y considero que a veces hay docentes que pueden pues sí cambiar tu manera de ser, cambiar tu pensamiento o hasta ampliarlo, e impacta mucho. Impacta como estudiante, impacta que tal vez pueda ser un ejemplo a seguir, un docente, y es donde influye mucho la toma de decisiones a veces en la vida, en cómo puedo yo enfrentarme y decir, pues tengo la referencia, no sé, de este profesor y tal vez me apoyó en este sentido, entonces me voy a basar en lo que él me pueda asesorar, me pueda ayudar. Sí, totalmente. Creo que también eso que tú dices del impacto, siento que es eje también para mí. O sea, creo que igual desde que estamos chiquititos, en tipo kinder más o menos, el docente tiene una influencia grandísima en el alumno y a veces, o más bien la mayoría de las veces, los docentes ni siquiera lo saben. O bueno, tengo también varias historias en donde quizás a veces pasa mucho de que es que nunca le dije a mi profesor, ¿no? Por ejemplo, de la primaria, lo importante que fue para mí en este momento. Y es como de, pues ya no lo puedo ver porque pues ya me cambié, no sé, de ciudad, de escuela, o simplemente perdí el contacto con él. Pero yo creo que sí es tan importante porque justo sucede eso, un impacto. Y yo lo puedo situar también como que es un impacto tanto a nivel emocional como a nivel social, a nivel personal y a nivel psique también. O sea, el hecho de que la persona que es tu docente en algunas veces sea el impulsor para que tú decidas, por ejemplo, ¿no? Estudiar una carrera, para que tú decidas, como tú bien dices, Dani, hacer tal cosa o no hacer, etcétera.
yo creo que tiene un peso muy importante en el salón de clases, pero no solamente en el salón de clases, sino también en tu vida personal. Y yo creo que por eso es justo que estamos enalteciendo este tema, ahora del lado de los alumnos, del cómo vemos a la figura del docente, que es más que un docente, ¿no? Es más que una persona que enseña lo que es su materia, sino también puede ser hasta un maestro de la propia vida. Tú, Susu, o sea, para ti, ¿por qué es importante la docencia? Hace rato Roque estaba dando un ejemplo muy importante, que es justamente la parte del discípulo y te podría decir que del maestro. Antes se marcaba mucho que había un docente, un guía como tal, el cual como que todas sus enseñanzas iban pasando de voz en voz, y que era el que marcaba la pauta muchas veces, ¿no? En la antigua Grecia tenemos justamente a Platón, Aristóteles, y siempre mencionamos como que, sí, ellos fueron los grandes maestros, ¿no? Pero, ¿qué pasa después, no? Actualmente es un poquito difícil que todavía se conserve ese mismo concepto de, pues, soy el discípulo de este maestro y sigo, ahora sí que todas sus enseñanzas, ¿no? Pero todavía no se ha perdido por completo todavía esa parte de transmitir la enseñanza, ¿no? Tal vez sabemos que entre preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, pues tenemos muchos maestros. Antes tal vez solo era uno, ahora tenemos muchos, pero justamente esa diversidad que vamos teniendo también nos da una pauta, una forma de ver diferentes perspectivas, porque está desde el buen maestro hasta el mal maestro, ¿no? Y quieras o no, ambos nos enseñan cosas importantes, incluso saber que aunque existan esos maestros que a veces podemos considerar como maestros barco, hay veces que decimos, híjoles, pasé fácil su materia, pero me hubiera gustado aprender un poquito más de ese tema que hubiéramos podido ver en esa clase, ¿no? Fíjate Entonces, que sí, yo ahorita que te estaba escuchando, creo que de las personas en general, digo, obviamente termina siendo docencia al final y a cabo porque se encuentran en el día a día, se aprenden dos cosas de las personas o en este caso de los docentes, lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces, ambas caras de la moneda son importantes. Digo, el desarrollo de un pensamiento crítico lo vas adquiriendo con el paso del tiempo, pero esta parte es muy importante. Ahorita mencionaba Alfonso la parte de la filosofía, que es una materia que te enseña a cuestionar las cosas que están como dogmas o como realidades, cuando en realidad pues es algo subjetivo, ¿no? Entonces, desarrollar un pensamiento crítico para mí, hablando de este tema de por qué es importante hablar de la docencia, yo creo que es la base de todo buen profesor. Digamos, en algún momento forjar las bases, pero posteriormente incluso cuestionar al propio maestro para desarrollar un pensamiento crítico. Yo cuestionaría respecto a hablar de la docencia, por ejemplo, en la actualidad, la capacidad de retentiva de las nuevas generaciones, ¿no? En este caso, a través de las redes sociales o el TikTok, por ejemplo, la capacidad de atención de las personas. 15 segundos es el estándar, o ahora te quieren vender por ejemplo, anuncios de YouTube en 3 segundos, 5 segundos, pues cosas, ¿no? Y eso limita la capacidad de atención de las personas, y yo considero que va muy revolucionado estos tiempos, y estos foros o hablar de este tipo de temas abre y cuestiona digamos, las metodologías, no como algo negativo, sino simplemente para adaptarnos a estos nuevos tiempos de tanto cambio y de tanta trascendencia, ¿no? Perdón, siento yo que también influyen mucho en tu manera de ser como persona, o sea, cómo te vas desenvolviendo, porque la gran parte de tu vida la pasas con ellos, o sea, más que en tu casa, ¿no? Y al final del día, como decían, para bien o mal, un profesor te puede dejar muchísimo aprendizaje, y a veces esas materias en las que la pasamos muy fácil porque el profesor era barquísimo, pero híjole, sí, luego a veces te queda como esa espinita de me hubiera gustado más aprender de esto, o estos maestros que luego imparten sus clases y tienen esa pasión que se nota por la materia, y eso está padrísimo porque no se te hace una materia pesada, no se te hace una materia en la que, no sé, historia,
a veces en la forma en cómo se desenvuelven al hablar, creo que te vas imaginando un cuento, ¿no? Y eso está padrísimo, que veas la pasión por lo que hacen y que les guste impartir ese conocimiento hacia los demás y que influyan en tu manera de ser. Esta parte que dice Daniela del día a día, o sea, de todo el tiempo estamos aprendiendo, si lo quieres ver como maestro, o sea, hay una parte teórica que menciona Zizek, que a veces nos toca ser esclavos, a veces nos toca ser maestros, y es un proceso constante en la vida. Entonces, por ejemplo, hoy lo estamos viendo a través de alumnos, el tipo de profesores o maestros que nos tocaron, pero también en ocasiones, hasta antes de terminar una carrera o en la prepa, te vas dando cuenta que puedes enseñar matemáticas a una persona de primaria, a una persona de secundaria, y esa parte es bien bonito cuando entiendes que alguna vez te toca ser alumno y otras veces te toca ser maestro. Entonces, tener esta parte de agarrar el rol que te corresponde en el día con día y entender que a través de las nuevas tecnologías puedes estar aprendiendo constantemente y seguir fijándote en maestros. Obviamente, a mí el contacto físico es primordial, porque se puso mucho de moda esta parte de la docencia en línea, ¿no? A tal grado que hoy estamos en un foro en línea, ¿no? Pero para mí yo creo que es importante la parte del contacto físico, porque dicen que las palabras llegan, pero el ejemplo arrasa. Entonces, el hecho de que tú veas las conductas, la vestimenta, la forma de dirigirse a las personas, no es solamente dar un tema de la materia que me digas, sino también el hecho de ver a la persona y poder absorber los conocimientos a través de ver, de observar, de tocar, de conocer diversas cualidades, ¿no? de la persona y forjarte una identidad propia a través de ir tomando las mejores experiencias o los mejores conocimientos de cada profesor o docente que te toque en la vida. Fíjense que yo creo también, ahorita que están hablando un poquito de que están mezclando bastantes temas, yo rescataría ahorita la parte de la vocación y el docente. Yo creo que también aquí es muy importante que usted, o sea, si hay docentes que nos están viendo que casi, bueno, no casi, sino algunos de nuestro público son docentes, entender que justo esta parte de amar la profesión que tú tienes, siento que es una parte crucial para el otro. Yo siento que también aquí es entender en este caso, en el papel de los docentes, cuánto significado tienen unas palabras y acciones que ustedes llegan a hacer para un alumno y que inclusive no se percatan, pero quizás una palabra hizo que yo, un ejemplo, ¿no? Como lo dije hace ratito, decidiera estudiar algo o una palabra hizo que, no sé, se me desbalanceara todo. Es decir, yo sí creo que la docencia también tiene que estar por un camino de verdad vocación. ¿Por qué? Porque justo, y lo hemos hablado en diferentes foros, siento que la parte de la docencia estás trabajando con seres humanos que obviamente cualquier cosa que tú les digas va a repercutir favorablemente o desfavorablemente en su vida. Entonces yo creo que también es esa parte de entender que son tan importantes en la vida de un alumno, porque tú no sabes que con esa palabra, que con ese apoyo, con esa guía, le cambies la vida a una persona sin tú saberlo. Y yo creo que también aquí parte mucho de la manera en que tú eres como docente, no solamente de cómo o la forma en que impartes tu clase, sino también tu personalidad hacia con la manera de inclusive dar clases. ¿Te gusta dar clases? Y yo creo que eso también hace un antes y un después para que tú como alumno digas, no inventes, disfruto mucho su clase, a pesar de que a lo mejor es una clase un poco tediosa, ejemplo, matemáticas, pero no solamente son las matemáticas, es el profesor, que algo tiene, que algo hace, que me hace querer estar en su clase, inclusive aunque casi no entienda de matemáticas, pero su manera de ser hace que yo quiera estar ahí. Y yo creo que eso es algo tan bonito que a veces como docentes, sé que hay muchas cosas que luego que, no sé, ejemplo, ¿no? Que el salario, que tantas cosas que pueden llegar a intervenir, que es como el trabajo que ustedes están haciendo realmente cambia muchísimas vidas y que inclusive algunos de ustedes ni siquiera lo saben, porque como alumnos tal vez no nos atrevemos a decírselos como de que gracias, porque gracias a tu clase, gracias a tus palabras, tuviste o hiciste un cambio súper radical en mi vida, ¿no? Fíjate que yo traería a la mesa respecto a esto que comentas, Vanessa, el tema de las realidades materiales del entorno social en México. Entonces, realmente en su gran mayoría se termina siendo docente por una necesidad material. Entonces, eso a veces limita tus posibilidades porque de entrada tienes que traer a la mesa la frustración. A lo mejor querías ser, no sé, litigar, o a lo mejor deseabas operar, o tal vez deseabas, en mi caso, pintar, crear, componer,
y a veces tienes que toparte con la realidad de las condiciones materiales de un país como el nuestro y con sus características, que si bien lo puedes desarrollar, dicen muchas veces, al menos en mi ramo, por amor al arte, pues tienes que comer. Y entonces muchas de las veces se atraviesa esta parte y no te enseñan la parte de lo que comentan, que es las palabras son bien importantes para un ser humano que está en desarrollo. Entonces, yo considero que incluso materias, porque es importante hablar de la docencia, porque yo creo que se tendrían que traer otro tipo de materias también a los programas que existen desde primaria. A lo mejor en el kinder vas adquiriendo ciertas habilidades básicas, pero ya en primaria, por ejemplo, en el caso de la psicología, ustedes que son psicólogos, pues el hecho de entender que no lo que proyecte un profesor tendría que afectar tu persona, ¿no? Esta parte de la salud emocional, ¿no? Entonces, son cositas que de repente se tienen que ir desarrollando, mejorando. Yo por eso, en esta parte de por qué es importante hablar de la docencia, porque es importante cuestionar las estructuras sociales que existen. Y entonces, a mí, digo, así como me tocaron excelentes profesores muy buenos, llegó alguno en la carrera que me dijo, tú no vas a ser pianista. Y al menos de la mayoría de sus alumnos, soy de los pocos que el día de hoy, cada cierto fin de semana, 2 veces al mes, 1 vez al mes, estoy en constante ejecución, que es muy complicado en este país poderte dedicar a la ejecución, al menos como pianistas, pero a veces depende de uno que te afecte o no te afecte la situación del profesor. Obviamente es enaltecer la labor, porque es una labor titánica la que tienes que enfrentar, pero a veces también tienes que comprender si realmente quiso ser o no quiso ser profesor, si está ahí por una necesidad material, o si realmente lo que comentabas es una cuestión de vocación. La vocación se siente, la vocación se ve, y no tienes por qué dejar que una persona afecte tu estabilidad emocional cuando sabes o cuestionas si realmente está haciendo lo que realmente quería hacer, ¿no? No, y aparte, a mí me pasó en la prepa que tuve una maestra de inglés y yo era muy mala para inglés, o sea, siempre me iba extraordinarios mal. Entonces me dijo, ojalá en algún momento logres una certificación. Y yo creo que más allá de afectar, o sea, en el momento dije, híjole, como que qué mala onda su comentario, pero a la vez, como tú dices, depende de uno si te afecta, ¿no? Y eso a mí me dio el impulso para decir, ¿sabes qué? Lo voy a lograr. O sea, yo me lo voy a proponer y lo voy a lograr porque no se lo tengo que demostrar a los demás, me lo tengo que demostrar a mí misma que si ya llegué hasta aquí y aunque me cueste lo que tenga que costarme, pero me meto a clases, regularización, no sé, pero lo tengo que lograr. Y al final del día, creo que el hecho de tú de esforzarte y saber que puedes y no dejarte influenciar tal vez por otras personas o porque te lo dijeron en algún momento y lo logras, sientes esa satisfacción, pero por ti, ¿no? Y a veces volvemos a lo mismo, eso, pues eso sí te impacta porque dices, híjole, pues sí deberíamos ser un poco empáticos, ¿no? Luego no medimos las palabras. Sí, sí, totalmente. Yo creo que aquí hay dos cosas que quisiera comentar. Uno, creo que sí es muy cierto eso que dices, Roque, de las estructuras sociales. Entiendo mucho esa parte de la necesidad, pues a veces te hace irte por este lado de, pues el ser docente, ¿por qué? Porque no hay otra oportunidad quizás en la carrera que estudiaste, pero también esto que tú dices de la parte psicológica y aunado a que aquí el programa es Psical Natural y somos psicólogos, pues eso también es mucha chamba de los psicólogos, digo, no es tirarle, pero claro que sí, en las escuelas tiene que existir este departamento de psicología, de psicopedagogía. ¿Para qué? Para que entonces orientes al maestro, al docente, a que si tú como docente tienes alguna dificultad en la manera en que estás dando tus clases, porque entonces te das cuenta que tus alumnos no están reteniendo información, porque están distraídos, porque el índice de reprobados es muy alto. Entonces tú como psicólogo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Justo estas herramientas psicoeducativas para apoyar al docente a que lleve una mejor forma de dar la clase, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacer para que tus alumnos puedan tener una mejor atención en tu clase? Y eso es algo que nosotros, tanto en Psique Natural, igual en Demente Cotidiana, en el podcast, lo hemos estado hable y hable y hable de que se necesita mucha psicoeducación justo en este tipo de áreas que lamentablemente en México la parte psicológica y en otros temas no está tan presente como se debería, porque yo creo que si estuviera tan presente hubiera índices menores de tantas cosas, hablando de sexualidad, hablando de temas tabús, como por ejemplo, no sé, la parte de la muerte, que yo creo que también esto es muy importante. Ahora,
en lo que dice Dani respecto a los comentarios que pueden llegarte a decir ciertos profesores, yo también tengo aquí una experiencia ahora pasando un poquito como a esta parte como negativa, pero que tuvo su lado positivo. Tuve un maestro me parece que fue en la preparatoria, que daba historia, creo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que este maestro es como estos profesores, ya saben, como súper revolucionarios, y entonces, así como muchos de ese lado, y era mucho de que piensa y tú, por favor, genera tu propio criterio y entonces hace esto y el otro, y salió un poquito de la norma de un profesor tradicional, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había hecho un examen y el examen era abierto, no había preguntas múltiples, entonces tú tenías que contestar conforme a lo que tú creías y elaborar toda tu respuesta. Entonces yo estudié, porque yo desde que me acuerdo, pues siempre he sido muy matada para eso de los exámenes, para estudiar y como repetición, ¿no? De que me lo tengo que aprender de memoria y así yo saco mi 10 seguro. Entonces yo estudié un montón para ese examen y me acuerdo que lo entregué y creo que saqué 7. O sea, para mí el 7 fue como muy impactante porque nunca había sacado 7 si yo había estudiado demasiado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue preguntarle al profesor y yo le dije, o sea, pues por favor explícame por qué saqué el 7 y qué me faltó para sacar el 10 para yo a la mejor y a la siguiente vez pues poderme esforzarme un poco más. Claro, yo también estaba muy como que en esta parte de que tengo que sacar 10, ¿no? Y me acuerdo tanto de estas palabras que fueron un antes y un después, ¿no? El día que tú me demuestres que sabes pensar, en ese momento hablamos. Y yo me quedé así como con cara de... O sea, yo lo tomé tan a mal y como que me ofendí muchísimo porque dije, ¿cómo? Porque había igual otra compañera que, o sea, tenía casi lo mismo y 10. Y fue algo que para mí me impactó tanto que justo como le pasó a Dani. O sea, creo que también las palabras son cruciales, pero o te hunden o agarras esas palabras para decir a la siguiente, claro que puedo, y yo puedo pensar y puedo dar más. Y una calificación no va a definir mi intelecto y no va a definir todo lo que yo puedo llegar a ser. Y lo recuerdo tanto porque sí fue algo que me impactó mucho y fue algo de que no puedo creer que el maestro me haya dicho que el día que le demuestre que sé pensar, pues claro que sé pensar, pero creo que también lleva más del lado de que no solamente pienses por repetición, piensa porque realmente puedes tener un constructo muchísimo más grande. Yo me ofendí, claro, muchísimo, y eso para mí fue un parteaguas de que claro que puedo y puedo pensar mucho más, y le agradezco, en el momento sí lo tomé muy a mal, pero le agradezco porque gracias a esos comentarios negativos, positivos, hoy en día la forma de pensar es como muchísimo más amplia y no tanto como repetición tradicional, es como tú genera tu criterio y ve más allá de lo que te puede decir un libro. Eso también lo agradezco bastante. Fíjate que te retan. Yo cuando, digo, si me pongo de ese lado, cuando uno es alumno, los buenos profesores te retan y te impulsan a través de la resiliencia a que vayas forjándote como persona, porque esa es la vida. Al final del día van a haber altos, bajos, y muchas de las veces a través de las bajas que hay en la vida piensas que nunca vas a salir, y esos profesores te van forjando un carácter. Y ahorita de lo que comentabas de esa parte de las materias no tan favorecidas, por ejemplo, a mí me pasó con matemáticas en la secundaria y tiene mucho que ver con esa parte de por qué decidí estudiar donde decidí estudiar. Yo siempre fui malo para las matemáticas, ¿no? Muy malo. Entonces, pero tenía un maestro en la secundaria que se llamaba el maestro Noé, el profesor Noé, y curiosamente yo pasé matemáticas apenitas, incluso en primer año pues no tuve tanta fortuna, pero ya a partir de segundo me cambiaron mis papás de escuela, y entonces ya comencé a pasar, pues ahora sí que con lo mínimo, pero pasaba. Y resulta que esa materia, que era la que más me costaba de toda la secundaria, el profesor ya para finalizar el ciclo escolar platicó conmigo, que es otra de las partes que es importantísimo en la docencia, darte el tiempo de conocer, aunque tengas 30 alumnos, que tengas la cualidad de ver el ojo clínico de hacia dónde va cada alumno. Y a pesar de que era la materia que más me costaba trabajo, que el profesor me caía mal, o sea, era la realidad, me caía mal porque era la materia que más odié de la secundaria, porque no podía, me costaba mucho trabajo, él fue el que me habló de que había una prepa en donde yo podía estudiar artes. No sé si pensó de plano no la va a hacer con alguna otra materia, pero resulta que él daba clases precisamente en el CEDAR, se jubiló y dejó a su hijo. Y me dijo, tú por tus cualidades tienes esta capacidad de poder estudiar en una preparatoria de esas características. Porque también hay otra cosa, no por el hecho de que seas malo en matemáticas,
quiere decir que vas a ser malo en otras cosas. Y ahí viene otra parte del intelecto. No todo es retención de memoria, hay algunas personas más kinestésicas, otras personas más visuales, y realmente tener el tacto como profesor de ver las fortalezas de tu alumno e impulsarlo para que desarrolle. Yo jamás me hubiera imaginado que el que me resolvió la vida para saber a qué prepa ingresar hubiera sido el profesor de la materia que más me costaba trabajo en la secundaria, ¿no? Entonces, a veces esos profesores te forjan e involuntariamente te regalan unas de las mejores experiencias de tu vida. Claro, ahorita que estás, me hiciste recordar varias cosas. Primero, también con todo lo que estaban mencionando. Cuando entré al CEDAR, recuerdo que también tenía esta característica de, pues, ¿qué es este nuevo mundo, no? Porque, digamos que en la secundaria, pues, teníamos todo como que muy estricto, ¿no? Y aquí, de repente, poder ir a todas las artísticas, fue como un nuevo mundo para mí. Algo que sí me recuerdo que me sonó mucho, y eso también pasa muchas veces en la docencia, sobre todo en la carrera, es motivar a los alumnos a que sigan haciendo eso sin importar cuáles sean las características del lugar donde te encuentras. Recuerdo muy bien que en el primer día que entré al CEDAT, nos dijo esto el director. Esta escuela no es una escuela especial, ¿eh? No piensen que porque están en una escuela de artes significa que van a tener acceso directo a alguna especialidad de artística, ¿no? De hecho, nos impulsaban a seguirnos preparando independientemente, porque al final de la carrera solo íbamos a salir como lo que es una escuela prepa, una escuela preparatoria, y que tenías justamente los conocimientos dirigidos hacia alguna especialidad artística, sí, pero no quería decir que ibas a salir con un reconocimiento como, reconocimiento por música, que te va a ayudar a entrar a la Escuela Nacional de Música, ¿no? Entonces, quedas como que, entonces, ¿para qué estudié todo esto? ¿Sí vale la pena? ¿No vale la pena? Recuerdo que muchos de mis compañeros sí se quedaban y se desanimaban completamente, así como que, pues ¿para qué hago esto si no me va a servir para nada, ¿no? Como que esperaban que automáticamente se les abrieran las puertas por haber estudiado una especialidad. Y no, la verdad es que creo que también mucho de eso tiene que ver la preparación de cada persona, ¿no? Recuerdo justamente, creo que de los mejores maestros que he tenido, recuerdo un profesor que tenía en el CEDAR. Él tenía discapacidad visual, entonces él era el maestro de historia. Recuerdo que a mí me costaba mucho, ahorita que estaba mencionando Daniela, la parte de historia, sí, es muy importante cómo es que el maestro tiene la posibilidad de conectar con sus alumnos y sobre todo de notar a esos alumnos que tal vez están teniendo alguna cuestión difícil o enfrentando, ¿no? Recuerdo que a mí me costaba mucho pasar a exponer cualquier tema de lo que tú quisieras, ¿no? Me ponía tan nervioso que me paralizaba, ¿no? Entonces, este maestro era increíble porque, o sea, él ya ocupaba bastón para caminar, pero todavía como que distinguía siluetas como que al fondo, entonces, aunque no estuvieras haciendo nada, de pronto te señalaba y párate, es decir, ¿qué? ¿Yo? ¿Dónde? Era muy, muy, muy impactante como todavía tenía noción de eso. Y recuerdo que un momento que me tocó hablar sobre un tema relacionado con todavía recuerdo, era sobre sobre el Buda, se podría decir como que el nacimiento de Buda y todo eso. Yo no sabía, me paralicé, ¿no? Y de repente me dijo, a ver, siéntate, vuelve a leer eso, léelo por tu cuenta las veces que tú quieras y quiero que vuelvas a regresar aquí enfrente, ¿no? Y me guió, me levantó, me dijo, no te preocupes, ahorita solo léelo hacia mí, lo importante es que lo sigas intentando, ¿no? Y me solté, ¿no? Y de repente fue como una de los maestros que dije, esto es lo que hace falta, porque muchas veces, ¿qué pasa en la educación? Hay veces que al que está teniendo una deficiencia, lo apartan
porque es más difícil trabajar con una persona cuando todos están avanzando y entonces, ay, no, pues ya te quedaste atrás, ni modo, ¿no? Creo que es, espérate, a ver, creo que no se trata de eso. Vamos a ver, como estaba diciendo Roque, ahí hay un foco que tal vez podría ver que ese niño le podría ayudar, tal vez algo, ¿no? No quiere decir que vaya a ser experto de esa materia, pero sí lo suficiente como para entender que hay otras opciones y que puedes seguir intentándolo, ¿no? Yo creo también que influye como alumno el hecho de que tengas tú el interés, que sabes que no son tus habilidades, por ejemplo en matemáticas, pero que tienes la intención de aprender, aunque no sea lo tuyo, y que también como alumno te hagas presente, ¿no? Porque también puede haber ese alumno que no que sea irregular, pero tal vez que va mal, pero aún así no le interese poder salir. No estoy diciendo que de panzazo, pero que haga el intento por querer no sé, aprender en la materia o poder sacar adelante la materia, ¿no? Y a veces esos profesores que se dan cuenta que tienes la intención y que consideran que vale más la intención, eso pues también es de aplaudirse, ¿no? Porque dicen, bueno, o sea, no es bueno en matemáticas, pero tiene la intención, viene a las asesorías, no sé, ¿no? Y eso me tocó porque yo veía profesores que sí lo comentaban, así como, no, pues es que nunca viene a las asesorías y, ¿no? Hay, es que a veces también es importante hablar del entorno, porque a veces digamos que se es injusto con los docentes desde un enfoque de que quieren que resuelvan la vida de los alumnos. Y yo con este mismo profesor que les comentaba, no sé si él lo alcanzaba a detectar, pero a veces los alumnos venimos con muchos problemas desde casa. Y a veces no es que no tengas la capacidad, no es que no seas inteligente, sino a veces están tan distraídos con problemas externos al entorno escolar, al entorno de la docencia, que no tienes cabeza como para aprender los temas. Y eso hablando de cuestiones de salud emocional, por ejemplo, no de salud mental, pero también está la cuestión de la alimentación, ¿no? Por eso yo hablaba de la docencia junto con las realidades materiales del país, y a veces cuando uno es empático, uno tiene esta compasión que es padecer la pena del otro, tienes el tacto para poder abrir nuevos caminos. Digo, en mi caso, mi materia pues es artística y es, digamos, una forma de expresarse libremente, no hay absolutos ni hay resultados exactos, pero sin embargo, a mí, yo considero que a través del arte es una de las formas en las que puedes conocer a una persona así. Con solo escucharlo o solo dejar que se exprese, puedes detectar si es un buen profesor, si es un buen profesor, las cualidades, las fortalezas o debilidades que trae tu alumno. Y eso sí es responsabilidad del profesor tener este tacto. Cuando se tiene vocación y se entiende que la docencia se ejerce desde que aprendemos y enseñamos, pues yo creo que eso es lo que hace que seas un buen docente, una vocación de servir al otro, ¿no? Yo también siento que esto es mucho, como bien ustedes comentan, de empatía total, ahora que ven esta parte, ¿no? Del docente que se esmera en traer a clases un tema. Me pongo en este lado porque en algún momento creo que también fuimos ese alumno del que, híjole, qué flojera su clase, no me gusta para nada, y no vemos la realidad del docente. ¿Por qué? Porque tal vez la edad, porque simplemente no me interesa esa materia, porque estoy teniendo un problema y no le estoy poniendo atención, pero no, como alumnos a veces es un poquito fácil ver el que no me gusta y no le doy el interés. Y no nos ponemos a pensar también del otro lado, de lo que está pasando el docente, porque entonces eso es su chamba, decimos. Y la realidad es de que también hay una situación aquí fuerte. Todo lo que pasa también el docente por dar clase es un tema. Tú no sabes lo que tuvo que hacer un día antes o semanas antes para prepararse para ese tema, para traer para ti las mejores actividades, lo mejor, y para que tú simplemente como alumno decidas simplemente no hacer caso o no sé, que no te interese. Yo creo que también es una realidad muy fuerte que a veces como alumnos no nos ponemos a pensar de todo el esmero y el esfuerzo que hace el docente y lo que tú como alumno, conforme a tu actitud,
puedes hasta llegar a un poquito a cambiar la parte del docente de que no estoy haciendo las cosas bien o no soy un buen docente. Y eso también es algo bastante crucial, porque así como los docentes cambian vidas a los alumnos, creo fielmente que también los alumnos cambian vidas hacia los docentes. Y también es como esta parte de que ambos se conectan y ambos como que se sostienen en que estoy haciendo un buen trabajo. O yo creo que también para un docente ha de ser algo muy satisfactorio escuchar un gracias de un alumno. El de me cambiaste la vida, oye, hiciste esto, oye, muchas gracias porque tu clase de verdad fue la mejor, o un detalle en a la mejor idea del maestro, quizás no es el detalle, es la acción, es que pensaste en mí, es que te gusta mi clase, es que estoy haciendo algo bueno. Entonces creo que también es ver esta realidad y un poquito de empatía en esta parte. Lo vimos en la pandemia, nos tuvimos que trasladar a esta parte virtual y que había muchos docentes que no estaban tan conectados con la parte tecnológica y hacían su mejor esfuerzo para conectarse, para estar en Zoom, para estar en Meet, para tratar de darte una clase, sin importar todo lo que estaba pasando atrás, pero ahí estaban. Yo creo que es esa la palabra, empatía justo con este tema en ambas partes. No sé tú qué opinas, Susu. Tu micrófono está parado. Es un tema que ha sido bastante recurrente aquí en Psique, que lo ideal sería como una educación personalizada por cada parte de los docentes, que vieran justamente cuáles son las necesidades de cada alumno, ¿no? Obviamente es imposible, como lo sabemos, incluso lo que estaba mencionando Roque, o sea, las características en la educación mexicana, hay veces que sobrepasan muchas cosas, ¿no? Está el docente que solo está por cubrir el lugar porque pues, necesita trabajar, ¿no? Y pues sí ha sido un tema bastante debatible, ¿no? Que de hecho por eso es que la primera vez que hicimos este tema no lo censuraron, no lo cancelaron, porque estábamos hablando incluso de los normalistas, ¿no? Entonces, pero trataremos de no hablar mucho de eso, porque creo que no es el punto, sino la parte en donde obviamente la cuestión del trabajo que tiene el maestro detrás antes de llegar al aula, porque nosotros pensamos como que solo llega el maestro al aula y da su tema y ya no. Creo que todo lo que conlleva justamente atrás, el pensar qué es lo que necesita el grupo, incluso cuando ya detectó que el grupo va a ser un grupo difícil, se podría decir, pues entonces cómo va a cambiar su modo de llevar la clase, ¿no? Que conlleva demasiadas características, conlleva demasiado desgaste emocional también para el docente, el hecho de repente tratar de enseñarle a los pupilos, a los alumnos, y aún así no lograr como el verdadero objetivo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que por lo menos hay uno que lo captó, pues entonces dices, bueno, algo sirvió. Y eso me he dado cuenta mucho con diferentes tipos de docentes. Ahorita que estamos tocando justamente esta tela de que hasta los malos maestros dan la guía para entender las bases de lo que no está bien, ¿no? Independientemente. Y también hay veces, yo recuerdo que algo que me dijo una vez un colega fue que a un maestro nunca le vas a ganar. O sea, si te quieres poner al tú por tú y que le vas a ganar y todo eso, no va por ahí muchas veces, ¿no? Creo que un maestro tiene su lugar por ciertas razones y ahí está el punto en donde la cosa es pues aprender lo que más se pueda, ¿no? De cada uno. Fíjate que ahorita estaba pensando en la etapa que considero yo, con base a la experiencia, más complicada desde el punto de vista alumno para con profesores, y en la secundaria, ¿no? Esta etapa como de grandes cambios, de grandes revoluciones en la mente, y por eso yo consideraba que hay ciertas materias. Yo, por ejemplo, una profesora que amé, así, pero amé porque me destapó la cabeza, fue a mi profesora de filosofía de la prepa. La importancia de llevarte de la manita desde los clásicos de la filosofía hasta los contemporáneos con lecturas
apropiadas, enseñarte a redactar, enseñarte a pensar, enseñarte a cuestionar. Son de las cosas que a veces yo creo que sí hace falta, digo, a veces me suena muy utópico desde la primaria porque pues así es complicado, pero en la secundaria lo veo viable porque es imposible, es utópico pensar en una educación personalizada dadas las condiciones y la cantidad de alumnos por maestro. Sin embargo, si les creas esta capacidad de pensamiento crítico, al momento de que te ofrezcan una sustancia nociva para tu cuerpo, para que no le censuren el video, pues tú vas a tener el pensamiento crítico de saber, esto me conviene, esto no me conviene, qué es lo que deseo para mi vida, que a veces también entiendo que es una fuga a la realidad que está complicada, ¿no? Entonces, realmente dotarlos de herramientas a través de el razonamiento del intelecto, pues es una parte sumamente importante, porque al final del día, lo que ahorita comentaba Alfonso, de nunca le vas a ganar, y también esta parte de cuál es la intención de retar al profesor, cuál es la intención de no aprovechar, si el único que está perdiendo el tiempo eres tú, porque al final del día, ahora si lo ves crudamente, él va a tener un beneficio económico si quieres, pero él va a tener un beneficio, y el que está invirtiendo su tiempo, su juventud, su energía, eres tú. Entonces, de repente, hacerles entender esto a los alumnos de que nunca van a tener, incluso yo lo pensaba, la etapa más productiva energéticamente fue la prepa. Lo que ahorita decías de que a veces la escuela no basta y tienes que irte con otros docentes y con otros profesores para poder alcanzar tus objetivos en la vida, dices, es complicado. Yo me acuerdo que en el último año de la prepa iba al CEDAR, pero también iba a la Escuela de Bellas Artes, pero también iba con una maestra francesa, y aparte me daba el tiempo de ensayar con 3 grupos diferentes. Y aparte tenía novia, ¿no? Entonces yo digo así como de, ¿en qué momento de la vida vas a volver a tener esta energía y estas posibilidades de absorber absolutamente todo lo que quieras? Y es lo que a veces, hablando de esta parte de la docencia, como alumno, uno no ve esa parte que jamás vas a volver a tener esa energía, esa lucidez y esa inteligencia o esa capacidad de retención para aprender tantas cosas. Tú decides si lo aprovechas o lo tiras a la basura. Hay que ponerle este video a los alumnos de la secundaria. Yo creo que sería muy importante que escucharan esto porque sí es cierto. O sea, en ese momento, por eso hice el comentario de que ¿por qué? O sea, ¿por qué no te interesas por la clase? ¿Por qué no preguntas? Hay 1000 cosas que pasan en tu vida, en tu cerebro, por la misma edad también que pasan hablando hormonalmente, pues hay muchas cosas que estás atravesando, pero yo creo que también si nos detuviéramos un poquito a pensar que esa persona que te está dando una clase es como esa fuente de energía, de aprendizaje y que puedes aprovecharla en lugar de desaprovecharlo en tantas cosas, siento que más adelante te puedes llegar a arrepentir un poco, ¿no? Y justo hablando también de estos maestros que retan, de estos maestros que te generan herramientas para también sobrevivir un poquito a la vida y que veas la realidad de las cosas, yo creo que hablando un poco desde mi experiencia, los maestros que yo más recuerdo justo son los maestros más exigentes y a veces son estos maestros que regularmente cuando somos alumnos llegamos a odiar un poquito más por la exigencia que te llegan a poner en el salón de clases, que tú dices, es neta, o sea, es neta que tengo que leer este libro, es neta que este proyecto, el examen, pero yo creo que gracias a esa exigencia y gracias, al menos a mí, a esa parte de así es como se hace mi clase y así es como yo lo manejo, hoy en día el orden y a lo mejor y justo el yo entrar, por ejemplo, en la universidad, ya era algo que a mí no me asustaba porque justo los maestros de la prepa así se venían manejando. Entonces, los maestros que para mí fueron más significativos y que hoy en día les agradezco por la forma en dar sus clases, por lo exigentes que fueron hacia con su forma de evaluar, es lo que hoy en día me hace decir, wow, gracias, porque justo esa parte es lo que ahorita me está sirviendo para no asustarme o para llevar las cosas de que ya la tolerancia, la frustración sea muchísimo más llevadera, que justo también es eso. Hay docentes que te llevan a ese borde de decir, o sea, no inventes, pero también es una realidad desde que te estoy también preparando para esto y yo de verdad que sí lo agradezco, así como el maestro que les acabo de comentar que yo me puse muy mal, porque creo que también justo esos comentarios hacen que también tú crezcas como persona, como estudiante, y que también se los haga saber, ¿saben? O sea, creo que también es eso, estaría bonito que en algún momento sí te llegues a tomar el tiempo y agradecerle a ese maestro por lo que hizo por ti. Y justo ahorita, hablando también de esta parte de lo significativo, de lo que fueron algunos docentes,
quiero poner 2 ejemplos, este docente en el que pues su trabajo, pues estás en tu trabajo y no puedes hacer como que mucho y tienes que simplemente dar tus clases. Teníamos una maestra en la universidad, Susu se ha de acordar súper bien, que creo que había fallecido alguien, ¿no? O sea, no me acuerdo quién había fallecido y que fue a dar clases. Ya tenía rato, creo, no sé si en el momento, no lo sé, y tú la veías a la maestra y entera, ¿no? O sea, como si nada hubiera pasado. Y sí nos comentó. Y tú te pones a ver y dices, bueno, qué mala onda. Pero a veces también es esto en el que tú dices, todo lo que hay detrás y lo que tú frente al salón de clases tienes que cubrir porque tienes que trabajar. Y justo eso hace como sentido con lo que acaba de decir Roque de las realidades sociales. Creo que también es esa parte de la necesidad. Estoy pasando un día muy mal, me peleé con mi pareja, tengo muchos problemas en casa, económicos y demás, pero aquí está el salón de clases, yo tengo que cubrir con lo que es mi trabajo y el alumno no lo sabe. Y entonces también es esa parte, vuelvo a lo mismo, de tener empatía por la persona, ¿no? Y el otro ejemplo que quería poner es justo también esos maestros que te retan a que pienses y que te retan a expresarte. Y uno de ellos, afortunadamente lo puedo decir así, lo tuvimos aquí en la plataforma, en Cical Natural, con sus 1000 y tantas lecturas en donde su evaluación era la participación sí o sí. Más bien, tu asistencia era la participación. Si hablabas, te ponía asistencia, si no, no. Entonces te retaba justo esta parte de que tienes que leer lo que te está diciendo el maestro, lo que te está mandando, tienes que obviamente decir buenos argumentos para que te pueda poner la asistencia. ¿Cuánto le agradezco a ese profesor? A Disraeli, que él, ahorita pues ya lamentablemente está en otro plano, pero justo creo que es eso, o sea, creo que es esa parte también de agradecerle al docente y decirle gracias, porque gracias a ti soy lo que soy también ahorita. Y yo creo que todos como alumnos a veces desperdiciamos tanto tiempo y no sabemos de verdad la repercusión tan grande que puede tener esa persona en nuestras vidas. Sí, sin duda te muestran esa disciplina que tal vez, por ejemplo, yo que soy kinestésica, híjole, cómo me costaba trabajo en la prepa y hasta ahora tengo cierta kinestesia, pero esa disciplina que te enseñan los maestros y el hecho que te hagan participar y que te involucren en la clase, aparte de que se te hace amena la clase, te hace a ti a crearte un criterio y argumentar qué quieres para tu vida, formarte como persona, como profesionista y que te hagan una, no sé, una disciplina de lectura. Sin duda, estos maestros, como les comento, que tienen esta parte muy disciplinaria, se te quedan marcados para toda la vida y buscan, o sea, siempre te van a dejar algo, siempre, pero en especial la disciplina. Claro, que esta disciplina también marca también la forma en que vas a relacionarte con tu mundo en general, ¿no? O sea, entiendo que hay veces que estos maestros, justamente ahorita que estaba diciendo Vanessa, estos maestros pueden ser los que nos van a chocar más en general, ¿no? Los que son demasiado estrictos, pero también nos dan a entender que la vida no es fácil. Allá afuera, de hecho, muchas veces, y creo que no me dejarán mentir, que como estudiantes muchas veces pensamos que es tan difícil presentarte a clases y tengo que entregar ese trabajo, ay, qué cansado, no he dormido porque me pasé leyendo este documento, ¿no? Y de repente, cuando ya sales al mundo real y darte cuenta de que el trabajo de allá afuera ya no se puede cambiar literalmente, o sea, lo que hacías en el salón, pues era un juego, literalmente, te estaban preparando al mundo real, al mundo que uno tiene que enfrentarse tarde o temprano, ¿no? Entonces, esos maestros que más llegaron a costar, actualmente yo los veo y digo, wow, muchas gracias porque me dieron justamente la energía para entender que uno tiene que seguirse esforzando independientemente, tal como estaba mencionando esta Vanessa. Pues sí, tuvimos a los mismos maestros durante toda pues toda la carrera de psicología. Entonces, recuerdo mis momentos en donde no dormíamos literalmente y hasta soñábamos con la maestra Paniagua.
entregando los trabajos y definitivamente no sentir que no acabábamos. Hacíamos algo, ya no lo veía, y a la siguiente semana eso ya estaba mal, ¿no? Y así de, wow, pero la semana pasada me dijo que estaba bien, ¿no? No, ahora está mal. Y así de, wow, ¿qué pasó aquí? Era muy, muy frustrante, llegó a ser muy difícil, pero darme cuenta que todas esas enseñanzas, independientemente, y ahorita que ya siendo profesional, las aplicamos en nuestro día a día, creo que es lo que da esa diferencia, ese plus de solo fue una simple preparación para lo que venía. Sí, sí, o sea, totalmente. Creo que al final esas exigencias, y como dice Dani, la disciplina, siento que es lo que forja muchísimo a la persona, el carácter y también a la manera de ver la vida. Siento que esos maestros, o sea, hay de todo, porque yo sé que también aquí puede haber algunas personas que digan, el maestro más que no era tan exigente fue el que más me enseñó. Yo creo que también va a depender mucho del alumno, mucho de la persona, mucho de lo que esté pasando ese alumno, de la personalidad simplemente. Estamos hablando de manera subjetiva y de cómo a nosotros, ahora sí que nuestra propia experiencia, nos ayudó la parte exigente, pero eso no quiere decir que si tú como docente no eres exigente, no cambias la vida de un alumno, claro que no, o sea, también todo va a depender muchísimo de ese alumno, vuelvo a lo mismo, ¿no? De lo que esté pasando, de lo que esté viviendo en el momento y de también qué tanto conecte con el profesor, ¿eh? Porque también eso es mucho, puede ser la persona menos exigente el maestro, pero si tú como alumno conectaste con algo, o sea, y hasta la cosa más mínima, ahí está, o sea, ahí está la parte en la que esa persona fue mi guía, si lo supo o nunca lo supo, y no fue a la mejor y por su manera de dar clases, fue por una plática que tuvimos, que yo conecté, me semejé con él o con ella, y ahí está. O sea, creo que también aquí va a depender muchísimo de todo, pero creo que es entender la relevancia que tiene en sí la docencia. El docente en la vida de una persona a veces es muchísimo más grande de lo que ustedes como docentes se pueden llegar a imaginar. O sea, imagínense que, no sé, qué grande ha de ser de que por ti soy lo que soy y estudié lo que estudié. Porque tu manera de dar clases me envolvió tanto que yo quiero ser igual que tú, que a veces llega a pasar, o al menos a mí me pasó en la secundaria que tuve una maestra que daba clases de química y lo hacía ver tan fácil que yo dije quiero ser ingeniera química y así duré mucho tiempo, pero por su manera de dar clases, claramente pues no lo soy, ¿verdad? Somos psicólogos, pero creo que también sería como, wow, imagínate las personas que sí estudiaron algo gracias a su maestro, o sea, yo creo que sería algo increíble también para el docente, claro. Fíjate que ahorita que mencionabas acerca de la disciplina, yo por mis características siempre he tenido conflictos con la autoridad y al final del día el docente es eso, en ese momento en el salón es una autoridad y siempre me he caracterizado por ser muy disperso, ser muy distraído. Y una de las cosas que me cuesta mucho trabajo son las fechas en general, o sea, fechas, nombres y todo eso. De repente, a través de esta parte de estar en muchas cosas y estar en nada, pues son características de uno. Pero llegué a tener profesores, me acuerdo mucho de la profesora, se llama, espero que todavía viva, pero no la he visto, Teresa Ramírez, que me involucró, me hizo ver la historia, como ahorita decía Vanessa, tan fácil, que realmente no desde un enfoque solamente de fechas, sino como fenómenos que son vigentes y que uno a través de retener ese tipo de acontecimientos lo traes al presente y siguen estando vigentes en el sentido de que no quieres que esa problemática se repita. Y en automático las fechas se me comenzaban a quedar. Entonces son como diferentes estrategias donde cuando tú ves que una persona ama su vocación y es capaz de transmitirlo, te contagia. Entonces no forzosamente tienes que ser como el más autoritario o el más impositor. Muchas de las veces, si encuentras una manera amena de hacer las clases, recuerdo que el profesor que se llamaba Roberto Ruiz Guadalajara de la universidad, donde se peleaban por entrar a los salones y generalmente nunca tenía cupo porque era una plática tan rica en el sentido de que comprendía el lenguaje del universitario que no te perdías jamás una clase y no por obligación, no porque así tenía que ser, sino porque realmente despertaba el interés de todos los alumnos y encontrar ese punto de conexión entre profesor y alumno, creo que debería ser la misión de cada uno de nosotros a través de las diferentes materias que manejemos,
porque es lo que envuelve al alumnado. Y sí, puede que algunos decidan dedicarse a esa materia, pero realmente la huella que dejan en nosotros como alumnos, pues es imborrable, a tal grado de que recuerdo los nombres y muchos de esos profesores que representaban una figura de autoridad o que me retaban o que se imponían, terminaron siendo mis amigos, ¿no? Entonces hasta el día de hoy muchos de esos profesores son colegas el día de hoy y puedo hablar por teléfono y me puedo tomar un café con ellos y realmente son cosas que agradezco, ¿no? De haberme encaminado, y yo tuve la fortuna desde muy chiquito encontrar mi vocación y pues realmente disfrutar cada uno de los profesores musicales que tuve, ¿no? Entonces, si me acuerdo de todos los nombres, ¿no? De todos mis profesores, desde la maestra Lulú hasta la maestra Ana María que me sacó, la maestra Temisa que me ayudó con la asesoría en la tesis, me acuerdo absolutamente de todos los nombres de mis profesores y son experiencias que quedan y te dejan una huella imborrable para toda tu vida. También, Adelante. ay, perdón, como dices que te dejan esa huella, el hecho de que te transmitan todo su conocimiento también deja en uno que ya, o sea, que es de reconocerse de los docentes que ya lo traen, ¿me entiendes? O sea, yo si a veces quiero explicar algo y me cuesta mucho trabajo, no quiero imaginarme un tema porque todo tiene su reto en la vida y a veces hay grupos que yo sí veía con profesores que les costaban trabajo y es un reto que ellos tienen que enfrentar, ¿no? Y a veces había estos docentes que, híjole, no sabían ni por dónde y otros que a la manera estricta o a veces sobrellevando la situación era, ok, vamos a controlar este reto, pero sí es de reconocerse que se enfrentan a muchos retos diferentes y que pues no, a veces no tenemos como esa cualidad de explicar y que ellos sí, ¿no? Y se nota, o sea, es como el médico, ¿no? Que yo siento que nace para ver lo que yo no podría, ¿no? Justo los retos, o sea, ahorita el mayor reto, y lo hablamos en las otras dos sesiones, el reto que yo creo que más grande que tienen ahorita los docentes, siento que son estas nuevas generaciones que están simplemente muy diferentes a lo que a lo mejor y nosotros cuando estábamos en la primaria era otro tipo de ambiente social, económico, emocional, familiar, en todo sentido. Entonces creo que también el docente como que tiene este poder, ¿no? De transformarse y adecuarse, tratar como de que más o menos ver cómo puedo yo como docente adentrarme a este nuevo papel, que son estas nuevas generaciones, que son una manera diferente de aprender, de escuchar, que ya no es lo mismo la forma de enseñanza inclusive de un grupo a otro. O sea, creo que esa parte sí es de admirarse y de decir, ¿cómo le haces? Pero creo que también aquí tiene que ver mucho con las estrategias que tú hablabas, Roque, y me hiciste recordar justo a una maestra de la primaria que nos daba educación física. A veces esta materia luego llega a ser un poco como pesada, y no me refiero pesada porque de verdad el maestro tiene que contar como que esta forma para que sí como atraer a sus alumnos y de que no solamente estén jugando fútbol o algo así, ¿no? O sea, como que sí tiene que enaltecer la parte de la educación física hacia el alumno. Y justo esta maestra, me acuerdo que nos hacía bailar en trenecito y me da mucha risa porque ahorita que recuerdo nos hacía ponernos en trenecito y aprendernos diferentes partes del cuerpo que comúnmente no las sabemos. Entonces, no me acuerdo qué parte, era un nombre chistosísimo de que ustedes saben qué es el lomo, no sé qué, y nosotros como de que no, y con una canción nos hacía aprendernos las partes de los huesos y así, ¿no? Y ahí nos ven a nosotros como de 8 años, 9 años en trenecito, cantando la canción de la maestra, pero vuelvo a lo mismo, o sea, era una canción tan pegajosa que cómo le hizo quién sabe, pero atrajo nuestra atención. Y durante las otras clases estábamos cantando las partes de los huesos. O sea, creo que también sí depende mucho del maestro y de la estrategia que ocupe. Y como tú bien dices, Roque, no necesariamente tienes que ser súper exigente para que tu clase atraiga. Y también me hicieron recordar, ahora hablando de esto de la parte de los recuerdos, más bien de las huellas imborrables, a veces había docentes que no sé si, yo me imagino que también les puede llegar a pasar como esta parte de
no de que te pegaran, o sea, a mí nunca me pasó eso, creo que a mí ya no sé si, o sea, si a ustedes sí les llegó a pasar como esa parte de que les aventaban cosas o algo así, pero sí me pasó una directora que me da muchísima risa, que era como que muy, no sé, como de estas directoras que ya estaban ya, pues ya grandes, y que era muy estricta respecto a tu vestimenta. Entonces me acuerdo que a todas las chicas de la primaria nos sacó y nos puso como en hilerita, y quería la directora que estuviéramos fajadas, pero hasta acá como ella, ¿no? Entonces nos pone en hilera y nos dice, todas las niñas sálganse del salón. Se llama Miss Carmelita, no creo que esté viendo esto porque pues yo creo que ya está muy grande ahorita, pero nos puso en hilerita a todas las niñas y nos dice, señoritas, ¿ustedes quieren verse como modelos? Y todas, sí, por supuesto. Dice, perfecto, ¿quieren modelar? Y todas, sí, claro que sí. Entonces nos agarra cada una, ahorita claramente eso estaría muy mal, y nos sube el pantalón a todas hasta acá, o sea, literal hasta la panza, y nos dice, pues así se tienen que ver, y todas así de que todas súper bajadas, pues como ella, o sea, porque ella ocupaba sus pantaloncitos hasta acá. Ahorita yo me acuerdo y me da muchísima risa, pero justo también creo que hay docentes que con su forma de educación educaban, y ahorita me da muchísima risa claramente, pero claramente si eso pasara ahorita, híjole, no, yo creo que ya sería un tema de bullying, tocó al Acoso. docente, acoso, sí, obviamente, o sea, pero en ese momento estábamos tan ilusionadas porque pensábamos que íbamos a modelar, no, hombre, que nos subió los pantalones para bajarnos. A mí sí me tocó. Lo que pasa es que, bueno, yo soy de provincia, entonces generalmente en provincia las corrientes educativas pues llegan un poco después, ¿no? Digo, también depende de qué parte de la provincia, pero toda esa parte como de la vieja escuela, digo, no sé qué edad tengan, pero yo que tengo, acabo de cumplir 36 años, pues a mí sí me tocó vivirla, sobre todo en la primaria, ¿no? Esta parte del reglazo, del borradorzazo, del jalar las patillas, de traer el cabello corto. O sea, por eso a eso me refería con una figura de autoridad o problemas con la autoridad, ¿no? Porque terminas como resentido con ese tipo de actitudes y ese tipo de conductas. Pero también lo cuestionas el día de hoy con las nuevas tendencias o esto que comentaban de las nuevas generaciones, esto que decían, y te das cuenta que tampoco hasta cierto punto, digo, no al extremo, ¿verdad? Como nos tocó, a mí me tocó, pues es la solución. Pero sí esta parte del límite, de la disciplina, de la rectitud, digo, es algo que cuesta mucho trabajo. Finalmente uno llega a una edad adulta y decide hacia dónde lo hace o hacia dónde no lo hace. Digo, yo las cosas que he hecho al final del día, desde el momento en el que salí de mi casa, las hice genuinamente por convicción, no por obligación o por imposición. Pero yo, al final, para mí un docente es una guía, ¿sí? Siempre representó una guía, y el día de hoy esas guías se deben de ir actualizando, porque no todo el internet es malo, pero no todo es bueno. Entonces yo a veces me conflictúo un poquito con estar cerrados a estas nuevas tecnologías, porque hay una manera o es una ventana o una plataforma donde si tú lo sabes utilizar de manera correcta, tienes el mundo en tus manos. Entonces, más bien, uno como guía o los guías, es una responsabilidad el hecho de decirle, mira, esto sí, esto no, esto búscale por este lado, búscale por otro lado, porque no todo es entretenimiento. No, aunque tengas todas las plataformas que me digas de habidas y por haber, hay mucho entretenimiento, es para lo que lo utiliza un 90% de la población, pero también tienes el mundo en tus manos y todo depende si tienes una buena guía de hacia dónde lo encaminas. Y obviamente yo creo que no toda la vieja escuela está mal, o sea, todo ese tipo de cosas, de comportamientos, obviamente siempre y cuando respetes a la persona, porque sí, ya en la actualidad muchas de esas conductas serían intolerables, pero también siento que es ir de la mano con las nuevas tendencias, que es el reto, para mí ese es el reto, de cómo te vas a adaptar a estas nuevas generaciones y les vas a dar herramientas para utilizar las cosas que tienen a su alcance. Y es una buena forma de verlo, porque pues digamos que la educación y el desarrollo siempre está creciendo, o sea, independientemente, no se puede detener. Claro que hay cosas que, justamente, yo tengo 35 años, entonces como más o menos de la misma época somos, y también sufrí justamente en la primaria, pues esta parte de repente la disciplina estricta de la vieja escuela, que puede llegar a ser un poco pesada,
actualmente mal vista en muchos aspectos, pero incluso viéndolo en perspectiva, puedo rescatar muchas cosas de esa época, ¿no? Independientemente de no dejarme volver a sentir menos, ¿no? O sea, independientemente. Las personas que me conocen por lo general me tienen como una estima de que soy por lo menos soy un matadito o un cerebrito, ¿no? En realidad yo no me considero tanto así, pero no sé, las personas lo que piensan, ¿no? Justamente en esa época de la secundaria, perdón, de la primaria, pues digamos que llegué a hacer todo lo contrario, llegué a estar en el cuadro de deshonor porque la maestra, recuerdo que había hecho justamente una cuestión así como que este es el cuadro de honor de todos los alumnos que van bien y ese es el cuadro de los alumnos que van mal, ¿no? Y muy marcados y muy estricta y me llegó a dejar parado varias veces en toda la clase así de, no hiciste la tarea, te quedas parado toda la clase, ¿no? Y, ni modo, ¿no? Afortunadamente, y creo que también esa es una parte que también es esencial, el hecho de el apoyo familiar, ¿no? Es que dentro de esta unión está la escuela, está los maestros, pero también está la familia, ¿no? Que muchas veces no sabemos a quién echarle la culpa. Es decir, no, pues es que es culpa del maestro, no es que es culpa de los papás porque no ven la tarea, no, es que es culpa del alumno porque, no sé. Y entonces, termina siendo una pelea eterna, ¿no? Cuando, como mis papás trabajaban en ese entonces, pues no podían estar al pendiente al 100%, pero cuando vieron que la maestra fue así, creo que mis papás fueron los que tomaron la iniciativa y con permiso, ¿no? No, mejor no te dejamos ahí y darme la oportunidad de cambiar de aire, cambiar de círculo y sobre todo una maestra que después de eso que tuve me ayudó a una excelente integración que digo, recuerdo a esta profesora por ser la mala, que hasta la fecha la recuerdo, y tengo a la maestra que me salvó de todo ese desastre, ¿no? Y que me ayudó a impulsarme y demostrarme todos los potenciales que tenía, ¿no? Que hasta el día de hoy sigo demostrando, ¿no? Yo me acuerdo de esas figuras y es raro porque me tocó vivir como dos etapas. Una etapa de ser como estar en esa etapa de la primaria, los dos profesores, el director, que era como el estricto, el duro, era el director, y la esposa daba clases a primero y segundo y era sumamente tierna la esposa, de estos contrastes que de repente dices, ay, por los opuestos se atraen, ¿no? Casi Pero, como el Tronchatoro y la maestra Mier, ¿no? y entonces aquí era una pareja de esposos y por razones, ahora sí que de la vida, terminaron siendo amigos de la familia. Entonces en algún momento nos cambiamos de ciudad, incluso fueron a visitarnos a la casa y es extraño porque una cosa es conocerlos en su trabajo, su función como docentes y ya fueras otra cosa. O sea, de repente cuando ya los ves de que jalaba patillas y te tiraba reglazos y cuanta cosa y de repente lo tienes en la sala de tu casa, jijiji, jajaja, y dices, pues son seres humanos, ¿no? O somos seres humanos. Y obviamente a veces es como, ellos educan como fueron educados. Entonces romper esos patrones, romper esos paradigmas ha costado trabajo y ahora es cuestionarse la nueva estrategia, esta generación de cristal que se tiene, si realmente es lo funcional o no. Digo, yo creo que los resultados ya se están comenzando a ver, esta parte de personas frágiles, personas depresivas, y no lo sé, no puedo como juzgar si es lo mejor o no es lo mejor. Yo creo que el equilibrio es lo mejor, o sea, tanto no ser totalmente permisivos ni ser totalmente autoritarios tiene que ser un buen resultado. De estos buenos profesores que nos tocaron, que te enamoraban de su clase, yo creo que son los ejemplos que valen la pena destacar y no contagiar, digo, a los otros. Al final del día es responsabilidad de cada profesor ejercer la docencia como ellos lo crean de la mejor manera, pero sí yo creo que en esos ejemplos que tenemos de esa etapa como alumnos, tenemos las bases para el día de hoy, si nos toca ejercer la docencia, o yo creo que todos somos docentes de alguna forma u otra, maestros de vida incluso, pues yo creo que hacerlo de la mejor manera posible con ese amor y esa paciencia que nos tuvieron esos buenos profesores, ¿no? Y esa creatividad. A mí que me tocó una formación
completamente distinta, donde la verdad todos los profesores desde mi primaria hasta mi preparatoria tuve apoyo en todos los sentidos, de regularización psicológico. Creo yo que contraste completamente distinto, donde sí puedo ver que, pues obviamente a mí no me tocó esa manera tan estricta, que sí había profesores o hasta el mismo director que te decía, bueno, a los hombres, ¿no? Casquete corto, y las mujeres las uñas recortadas, no sé, la falda pues no arriba de la rodilla. Y yo creo que esa formación sí te ayuda, pero también yo ahí como que difiero un poco. Obviamente sé que hay lugares y hay momentos en los que puedes ponerte la falda que tú gustes, pero obviamente en el ámbito escolar, académico, pues no, ¿verdad? Pero sí, eso de los reglazos y eso, híjole, no, ahí sí yo difiero completamente y siento yo que ahora se concientiza más la salud mental y yo estoy a favor de la salud mental, yo voy a terapia y yo creo que somos una generación donde concientizamos más los problemas mentales y que se debe seguir haciendo así para poder que los docentes también así creemos una manera empática de así como yo entender al docente, y que a veces es complicado por la edad en la que te encuentres, que literal pues no hay en la secundaria, pues no te importa mucho, pero sí que haya siempre un apoyo, ¿no? De la salud mental. ¿Cuántos años tienes, Dani? Tengo 22 años, sí. Bueno, no, o sea, yo tengo 25 y me tocó, no sé. Yo creo que era la edad. Sí, yo creo. Del docente. O sea, ya era muy grande. No, pues fíjate que a mí también me tocaron docentes grandes y no, la verdad es que nunca viví el reglazo ni que me pararan, no sé, en medio del salón. La verdad es que, híjole, no sé si tuve la suerte, pero afortunadamente a mí no me pasó. Y yo creo que también como padre debes de estar en constante, no sé, viendo a tu hijo qué es lo que está pasando, porque eso pues, no está bien, ¿no? Y también como papá, ¿dónde está tu labor y qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no estás ahí al tanto, ¿no? Tener esa comunicación con el hijo. Sí, creo que también esa parte de los papás, lo hablamos inclusive en el anterior episodio, la parte de la importancia de la familia y de la educación familiar hacia el hijo es sumamente crucial, inclusive también con el tema, o sea, la percepción que tú tienes de un docente también va a depender mucho de la percepción que tengan tus papás de los docentes. Si tú como papá hablas de alguna forma con el docente de que es un no sé qué, es esto y esto y otro, pues creo que automáticamente el alumno pues también se va a apropiar eso, porque entonces el alumno va a repetir lo que escucha en casa y lo va a llevar también hacia el salón de clases. Entonces también depende mucho y es un tema que queda como que al aire. La figura que tú ves del docente tiene también un grado ahí como un índice de cómo lo ve tu papá y tu mamá, cómo hablan en casa de la docencia, cómo hablan en casa de ese docente, para que tú como alumno también tú forjes ese pensamiento. Posiblemente a lo mejor y no es un mal docente, pero a lo mejor y algo pasó que en casa hablan mal y demás, y también eso puede llegar a repercutir muchísimo de la figura en sí del docente. Ahora ya igual también para terminar y ya darle cierre al episodio, que yo creo que quedan muchas cosas ahí que podíamos hablar, me gustaría leer un poquito los comentarios también para darle pie a esto. Nos dice Sam Key, porque justo estábamos hablando de que Dani era la primera consultora de imagen y nos dice Samuel que no, que él también estuvo con nosotros, y sí es cierto, ya me acordé, sí, también Samuel estuvo, entonces digamos que es la segunda que aquí nos acompaña. Pone, claro que sí, yo, que promocione la Barber. Bueno, por favor, promocionamos la Barber de la barbería de Samuel, todos vayan, por favor, gracias. También aquí nos pone Erika Martínez, hola. Samki también nos pone, a mí me pasó este semestre, llegaba muy estresado a la escuela y llegaba y se me olvidaba por qué. El profesor hacía que participemos y se me olvidaba. No entendí muy bien como que su comentario de Samuel. O sea, creo que algo que se le olvidaba, no sé qué, pero se le olvidaba. Miriam Díaz dice, justo como docente siempre buscas que los estudiantes se den cuenta de una realidad y que la vida real, cuando dejes de ser estudiante, es otra.
justo lo que estábamos hablando también ahorita, ¿no? De la parte de lo que es la vida y lo que es el salón de clases, que no está tan alejado ambos. Samki también pone un saludo a la Miss Tony, donde quiera que esté allá arriba, una excelente maestra y una buena guía de vida, siempre la tendré presente. Ella fue una maestra de nosotros dos en la prepa, entonces pues igual también ya está ahí en otro plano, entonces yo creo que justo es lo que estábamos diciendo, hay maestros que a veces no alcanzamos a decirle cuán importantes fueron para nosotros y lamentablemente ya no están aquí, pero su legado, sus enseñanzas siguen estando presentes, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Susu, ¿algo que quieras comentar? Pues creo que con eso que estaba mencionando, obviamente también los docentes que han partido, no todos son eternos, ¿no? Justamente, desafortunadamente, uno de nuestros docentes falleció hace rato, que tuvo justamente la fortuna de estar con nosotros aquí en Psique al Natural, de las últimas transmisiones que él hizo en vivo, porque casi al mes después de haber estado con nosotros, partió, ¿no? Y fue como un impacto bastante fuerte para nosotros. Y fue así como que ayer fue nuestro maestro y hoy nos ve como sus iguales, y darnos cuenta que qué padre poderlo tener del otro lado también, esa amistad, ¿no? Y que hasta el día de hoy todas esas enseñanzas que nos dio siguen resonando de cierta forma, incluso en estas transmisiones. Y como él, hay muchos profesores, independientemente, que hacen su trabajo día a día, tratando de haciendo esa diferencia, sobre todo en los alumnos, ¿no? Porque creo que si algo se necesita, algo es necesario para la vida, lo veo como psicólogo, lo veo también como maestro. Bueno, cuando voy a dar pláticas a las escuelas, es esa parte que ellos están en la parte de necesidad, de aprender todo lo que se pueda aprender, de ver que el mundo no solo es lo que está en un TikTok, lo que está en la televisión, lo que nos bombardea por todos lados, sino que hay algo más, y que nos ayudan justamente muchas veces a expandir esos horizontes que el día de mañana van a ir formando justamente nuevas cosas, ¿no? Pues, ¿qué les parece si para terminar ya el episodio todos damos un mensaje hacia el docente, ya sea hacia la docencia en general o hacia algún docente o hacia los docentes, también para darles como que esta parte en palabras? Igual si quieres empezar, Dani, algún mensaje rápido, alguna conclusión también sobre el tema, adelante. Sí, claro, pues como dice Alfonso, pues los docentes son fundamentales en nuestras vidas, ¿no? Así como nuestros padres nos educan, ellos nos dan la formación durante el resto de nuestra vida hasta lograr una profesión. Yo le doy las gracias al profesor Carlos Raful, Jorge Rendón y Lozoya, que me ayudaron en algún momento cuando estaba desorientada en qué hacer de mi vida y a qué dedicarme. Y me abrieron el panorama completamente a lo que me voy a enfrentar próximamente, que es la vida laboral. ¿Tú, Roque? ¿Cuál es la huella que quieres dejar en el mundo como docente, ¿no? ¿Cómo quieres ser recordado? Son de las cosas que valen la pena como cuestionar, y hablando de la docencia, porque yo creo que involucraría un trabajo integral, lo mencionaban ahorita, entre padres de familia y profesores, docentes. Yo creo que vale mucho destacar las cualidades de cada individuo, y uno como papá, digo yo en mi caso que tengo la fortuna de ser papá, pues darles las herramientas a los hijos de que desarrollen sus fortalezas, y los docentes les van a dar una embarrada o un conocimiento básico. Ya es cuestión de cada quien en lo individual, como personas cercanas a los hijos, a los hermanos, a los primos, e impulsar esos talentos que cada uno de ellos tienen. Los profesores ejercen una labor muy importante en este país, una labor titánica, que es mostrarle al alumno el mundo, las herramientas, las cualidades, y ya responsabilidad de la familia, de los padres,
de poder encaminar esas fortalezas que un profesor es el encargado de mostrártelas a través de la comunicación, a través de las clases, para impulsarlo a través de esas cualidades de cada individuo. Entonces, valoren las cualidades de cada alumno, alumnos valoren las cualidades de cada docente, porque en este mundo es ida y vuelta, ¿no? A veces te toca estar en este lado, pero tal vez el día de mañana te tocará estar del otro, y ahora sí que más vale aprovechar esa experiencia de vida. A mí me gustaría mencionar justamente el hecho de que justamente este especial, para poderlo realizar, me quedé pensando en cómo poder dar la vuelta del tema, ¿no? Me acordé justamente de una película bastante viejita que justamente tiene el mismo título, ¿no? O sea, Al maestro con cariño. Y dije, claro que estaría perfecto, porque hay estos maestros que a veces pueden pasar desapercibidos, que a veces le damos por su lado, que pensamos que no son tan relevantes, que incluso como alumnos hay veces que no llegamos a considerar cuáles son las características que tuvieron que pasar, que tuvieron que enfrentar para estar justamente en el lugar donde están, ¿no? Y todo con la misión de poder trascender esas enseñanzas y poder hacer que crezcan las próximas personas, ¿no? Entonces, va para todos esos maestros, y un fuerte abrazo también a los maestros, aunque sea post-diam del maestro, pero que sea un fuerte abrazo a cada uno de esos maestros que nos dejaron ese legado. Tu micrófono, Vané. Sí, ya lleva como 3 horas aquí. Justamente para finalizar, agradecer a esos maestros que han estado, yo creo que también desde la base, ¿no? Desde el kinder, que a veces luego ni nos acordamos de ellos, pero justo creo que también esas personas que pasan en un momento muy temporal de nuestras vidas, cada uno te va dejando algo simplemente para pasar al siguiente grado, son tu guía, tu herramienta para que puedas pasar al siguiente y al siguiente grado. Entonces creo que esa labor que ustedes tienen es bastante admirable, solamente ustedes saben lo que tienen que pues vivir en un salón de clases y lo que tienen que hasta cierto punto hacer como si nada pasara porque están trabajando, sin importar también mucho su sentir y la frustración que también ustedes como docentes pueden llegar a sentir en algún momento de su vida. Es admirable y es empático también ponerse de ese lado. Ahora que ya no soy estudiante, puedo ver y darme cuenta de tantas realidades que el docente pasa y es darles un abrazo. Obviamente yo también quisiera enumerar a todos mis docentes que tuve, pero son bastantes, no me acabaría como el episodio y me faltaría inclusive algunos. Entonces creo que de los que más recuerdo desde chiquita, obviamente está desde la Miss Cavi, Luz Reina, Lisbeth, Ivonne, Miriam, Lilian, Israel, Tisralí y Paniagua. O sea, creo que así los menciono porque son como los que mi mente recuerda. Gracias, porque creo que a sus enseñanzas, sus lecciones, su acompañamiento y la empatía y la conexión que tuvimos hacen seres humanos que hoy en día tienen una visión de vida diferente y una base diferente gracias a ustedes. Y a ese te tomo de la mano y te enseño cómo yo veo las cosas y vas a ver que se puede ver más allá. Yo creo que eso es una gran enseñanza. Entonces, pues nada, felicidades por ese día, que como dice Susu, ya pasaron 2 días, pero aún así aquí lo seguimos felicitando y enalteciendo. O sea, justo este espacio es para eso, para también darle voz y visión a aquellos temas que casi no se hablan y darle una perspectiva completamente diferente ahora del lado de los alumnos, ¿no? Entonces, yo les agradezco a la gente que nos vio, que compartió, que comentó, pero también a ustedes dos, Dani y Roque, por tomarse el tiempo y el espacio de estar aquí y por también dejar esta huella ahora en este espacio que va a estar pues ya eternamente en nuestras redes. Y esperemos que en unos años vuelvan a ver este video y vean qué es lo que ha cambiado, porque también eso es lo interesante, que cada día vamos cambiando de pensamiento, si es igual o diferente, o quizás, Dani, y hasta te vuelves docente, no lo sé, todo puede pasar en esta vida, pero de verdad muchísimas gracias, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez de que estén por aquí, igual con otros temas. Y pues nada, gracias también a la gente, a ti, Susu, por acompañar una vez más a esta travesía.
Y pues no sé si quieras comentar algo para cerrar. Ya se viene el día del psicólogo, así que Claro, también en mayo estamos es importante que ese no es muy recordado. El 20 de mayo es el día de la psicología, del psicólogo. Y pues Sí. bueno, también en Psique Natural estaremos haciendo un contenido relacionado con eso. La próxima semana los esperamos para el podcast. De igual forma, les invito que si llegaron a este punto en el programa, en este capítulo, pues le den un pulgar arriba, un corazoncito, un abrazo, lo que sea. Compartan si les sonó, y justamente para que nos ayuden a llegar a más personas que puedan sentirse identificadas con el material que estamos haciendo, ¿no? Entonces, les recordamos también nuestras redes sociales. Estamos como Psique Natural en Instagram, también estamos en YouTube, en Facebook, y pueden buscarnos en Spotify o en alguna plataforma de música, de streaming, como de Mente Cotidiana. Entonces, ahí es donde pueden encontrar también nuestro otro material. Y por mientras, pues despedirnos y los esperamos para la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bye. Mucho gusto. Bye. Felicidades. Bye.